La muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, estremeció al mundo. No solo por la pérdida de un ídolo que marcó a una generación, sino por las circunstancias extrañas que rodearon su partida. Detalles confusos, silencios prolongados y versiones que no terminan de encajar. Los fans, desde el primer momento, sintieron que algo no cuadraba. Porque cuando los hechos parecen escritos con tinta borrosa, la verdad se convierte en un eco que se repite sin respuesta. Hoy exploraremos 7 misterios perturbadores que aún envuelven su muerte. 7 piezas de un rompecabezas que, incluso con el paso del tiempo, siguen generando dudas, teorías y desconfianza. ¿Realmente sabemos lo que ocurrió aquella noche? ¿O la verdad sigue oculta, esperando a ser descubierta? Prepárate. Porque lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que recuerdas su historia. Número 1. El extraño escenario del accidente. Las primeras noticias hablaban de un accidente. Una frase breve, ambigua, y que, más que aclarar, sembró la duda. El lugar, un hotel en Argentina. El contexto, una tarde aparentemente tranquila, sin eventos públicos, sin grabaciones, sin compromisos oficiales. Pero pronto comenzaron a surgir detalles que no encajaban del todo. Huéspedes del hotel afirmaron haber escuchado ruidos extraños minutos antes de que llegaran los servicios de emergencia. Otros mencionaron movimientos inusuales en el inmueble, personas entrando y saliendo cuando supuestamente Liam estaba solo. Las autoridades clasificaron el hecho rápidamente como un accidente, sin precisar demasiadas circunstancias. Y en ese silencio, las sospechas crecieron. ¿Por qué la escena fue resguardada durante tantas horas? ¿Por qué algunos reportes fueron modificados o retirados poco después de publicarse? No se trataba solo de una tragedia, sino de un rompecabezas. Uno en el que cada pieza parecía encajar demasiado bien, como si alguien se hubiese preocupado por construir una versión ordenada de lo ocurrido. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿fue realmente un accidente, o el inicio de algo que alguien no quería que se descubriera? Número 2. Las versiones contradictorias de los testigos. En las horas posteriores al suceso, distintos testigos comenzaron a ofrecer relatos, pero ninguno coincidía del todo. Algunos aseguraban haber visto luces encendidas en el cuarto de hotel mucho después de la hora en que supuestamente ocurrió el accidente. Otros afirmaron que los paramédicos llegaron tarde, como si hubieran recibido el aviso con demora. Y lo más inquietante, entre los testimonios filtrados, uno mencionaba la presencia de una persona desconocida saliendo del inmueble minutos antes de que llegaran las autoridades. Sin embargo, ese testimonio nunca volvió a ser mencionado. Ni en medios, ni en informes oficiales. En redes sociales, los fans comenzaron a comparar reportes, buscar inconsistencias, y lo que encontraron aumentó la confusión, diferencias en las horas, en las declaraciones y en los nombres de quienes supuestamente estaban con él. Era como si la verdad se estuviera desdibujando a propósito. Cada versión parecía corregir a la anterior, como si alguien tratara de borrar el caos con una historia demasiado controlada. Y en medio de todo, la pregunta inevitable: ¿los testigos se contradijeron por miedo, o porque sabían más de lo que podían decir? Número 3. El silencio inicial de la prensa británica. En una era donde las noticias se propagan en segundos, el silencio puede ser más elocuente que 1000 titulares. Y eso fue precisamente lo que ocurrió tras la muerte de Liam Payne. Durante las primeras 24 horas, los principales medios británicos no publicaron nada. Ni confirmaciones, ni comunicados, ni filtraciones. Solo un vacío informativo absoluto. Para tratarse de una de las figuras más reconocidas de la música pop, el mutismo resultaba inquietante. Cuando finalmente aparecieron las primeras notas, los textos parecían seguir un mismo guión, un tono prudente, sin detalles, y repitiendo casi palabra por palabra la versión oficial.
como si todos hubiesen recibido instrucciones de decir lo justo, pero no demasiado. Algunos periodistas independientes afirmaron después que ciertos reportes fueron bloqueados o retrasados por razones editoriales. Y aunque nunca se demostró oficialmente, la sensación de censura fue inevitable. Porque en la historia reciente, pocas veces una noticia de tal magnitud había sido manejada con tanto control. Fue precaución, respeto, o una decisión calculada para evitar que salieran a la luz datos incómodos. Cuando la prensa calla, el silencio se convierte en un lenguaje propio. Y a veces, lo que no se dice, revela más de lo que se publica. Número 4. La presión y el peso de la fama. Para entender los misterios que rodean su muerte, hay que mirar más allá del hecho en sí, y observar el mundo invisible que rodeaba a Liam Payne en los últimos años. Desde su salto a la fama con One Direction, la vida de Liam se transformó en un escaparate constante. Cámaras, giras, contratos millonarios, titulares diarios. Pero detrás de la sonrisa del ídolo juvenil, se escondía una batalla interna. El desgaste emocional, la soledad, la presión por mantener una imagen perfecta. Amigos cercanos llegaron a mencionar que Liam no encontraba paz. Que los aplausos habían dejado de sonar como reconocimiento, y comenzaban a sentirse como cadenas. Y que la fama, lejos de elevarlo, lo había vuelto prisionero de su propio reflejo. En sus últimas entrevistas, se percibía un tono distinto. Reflexiones sobre el éxito, la salud mental y la sensación de haber perdido el control sobre su propia historia. Muchos fans, al volver a escuchar esas palabras, sintieron que escondían un mensaje silencioso. ¿Era una advertencia? ¿Una confesión velada? Tal vez, el verdadero misterio no sea lo que ocurrió aquella noche, sino lo que venía ocurriendo mucho antes, dentro de su mente y su corazón. Número 5. Las inconsistencias en la versión oficial. Cuando finalmente se publicó el informe oficial sobre su muerte, muchos pensaron que al fin habría claridad. Pero lo que encontraron fue una serie de inconsistencias que solo alimentaron la duda. El documento describía el suceso como un accidente, pero omitía detalles clave. No especificaba la hora exacta, cambiaba el orden de los eventos y, según algunos periodistas, ni siquiera coincidía con lo que los testigos habían declarado. Algunos puntos parecían redactados con excesiva prudencia, como si el lenguaje estuviera cuidadosamente elegido para no comprometer a nadie. A eso se sumó que ciertos reportes médicos no fueron divulgados por motivos de privacidad, y las autoridades rechazaron dar más declaraciones. Un silencio que, para los seguidores, se sintió como una puerta cerrada con doble llave. Las redes sociales comenzaron entonces a llenar los vacíos con teorías. Algunas hablaban de presiones externas, otras de conflictos personales, y las más extremas de encubrimientos deliberados. Nada se confirmó, pero nada se negó del todo. Y así, el relato oficial quedó suspendido entre dos mundos, el de la versión aceptada, y el de las preguntas que nadie quiso responder. Porque cuando la verdad necesita tantas explicaciones, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuánto de lo que nos contaron fue realmente cierto? Número 6. El funeral y el hermetismo del círculo cercano. Cuando llegó el momento del adiós, el misterio no se detuvo, sino que se hizo aún más profundo. El funeral de Liam Payne fue estrictamente privado. No hubo cámaras, no hubo cobertura oficial, y apenas unas pocas fotografías tomadas a la distancia. Solo asistieron familiares, amigos muy cercanos y sus excompañeros de banda, que se mantuvieron en completo silencio ante los medios. A diferencia de otras figuras públicas, no hubo homenajes televisivos ni declaraciones extensas. Incluso las redes sociales de quienes compartieron escenario con él permanecieron inusualmente calladas durante días. Era como si todos siguieran un mismo pacto: no hablar.
Algunos periodistas que intentaron cubrir la ceremonia aseguraron haber sido retirados del lugar, y los comunicados emitidos por el entorno del artista fueron breves, casi fríos, limitándose a pedir respeto a la privacidad. El hermetismo fue tan absoluto que muchos lo sintieron antinatural. Como si hubiera un temor colectivo a decir algo que no debía decirse. ¿Fue una forma de proteger la memoria de Liam, o de proteger algo más? Porque cuando el silencio es tan cerrado, no siempre significa paz. A veces, significa que hay verdades demasiado incómodas para pronunciarse en voz alta. Número 7. El legado interrumpido. Antes de su muerte, Liam Payne trabajaba en un nuevo proyecto musical. En entrevistas recientes había insinuado que sería su obra más personal, una especie de renacimiento artístico en el que planeaba hablar, sin filtros, sobre su vida, su pasado y las verdades que, según él, muchos desconocían. Sin embargo, tras su fallecimiento, todo ese material fue archivado. No se publicaron demos, no se filtraron grabaciones, y los derechos del proyecto fueron rápidamente transferidos a su equipo de representación. Hasta hoy, nadie sabe con exactitud qué contenían esas canciones. Algunos allegados mencionaron que Liam estaba en un proceso de introspección profunda, escribiendo sobre temas oscuros, la fama, la pérdida de identidad y los sacrificios invisibles del éxito. Otros afirmaron que ese nuevo trabajo era una forma de sanar. Pero tras su muerte, la posibilidad de escuchar esa parte de su alma quedó en silencio. Y ahí surge uno de los misterios más tristes. ¿Fue su legado interrumpido por el destino, o por decisiones tomadas después, para que ciertas verdades nunca salieran a la luz? Porque, en el fondo, más que la muerte de una estrella, lo que dolió fue la desaparición de una voz que aún tenía mucho por decir. A veces, los grandes misterios no se esconden en los titulares, sino en los silencios. El caso de Liam Payne parece ser uno de ellos. Una historia marcada por luces y sombras, por fama y soledad, por preguntas que siguen flotando en el aire sin una respuesta clara. Cada versión, cada declaración, cada silencio parece formar parte de un rompecabezas que nadie se atreve a completar. Y tal vez por eso, el eco de su nombre no ha dejado de resonar en quienes alguna vez lo admiraron. Liam Payne no fue solo una voz de una generación, fue un reflejo del precio invisible de la fama. Ese que pocos logran sobrevivir. Su historia nos recuerda que, detrás de cada ídolo, hay un ser humano luchando contra sus propios demonios, mientras el mundo observa sin realmente ver. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero lo que sí está claro, es que su partida dejó preguntas que aún retumban en millones de personas. ¿Y tú, qué crees que ocurrió realmente aquella noche?